Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a Agenda Electoral en Democracia. Soy Renato Farfán Lorenzi y esta noche nos acompaña la candidata a la Cámara de Diputados con el número 30 del partido Primero la Gente, Belén Ramírez. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá el día de hoy contigo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y compartir este espacio no solamente con nosotros, sino con nuestros espectadores y todo el electorado nacional. Por favor, quisiera que me comentes un poco más quién eres tú como candidata y por qué estás candidateando a la Cámara de Diputados. Te comento, yo soy especialista en Derecho Civil, tengo una maestría terminada en Derecho Procesal por la Universidad San Martín de Porres, he hecho política universitaria, he trabajado en el Estado aproximadamente ya unos 6, 7 años, tengo 29 años y tengo experiencia tanto en la gestión pública como también en la privada. Y lo que me animó a participar en estas elecciones fue la falta de representatividad, fue la falta de gestión y de ausencia del Estado en varios ámbitos. Nosotros estamos viviendo una crisis, bueno, energética, como la estamos viendo en la situación del gas, una crisis educativa, una crisis de seguridad, una crisis institucional. Y lamentablemente ninguno de los poderes del Estado o de las personas que se deberían hacer cargo de la situación política lo están haciendo, porque simplemente están ahí para servirse y no para servir. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros los jóvenes? Salir del país para buscar otras oportunidades. Eso no me gusta. Eso es lo que me animó a ingresar a política. El hecho de no tener que huir y el hecho que ninguno de nosotros como jóvenes podamos escapar de este país porque estamos siendo gobernados por delincuentes o estamos siendo gobernados por personas que solamente quieren buscar un beneficio propio. Correcto. Bien, en función a eso y en función a tu experiencia como abogada, me gustaría conversar un poco acerca de las propuestas legislativas que tú, de llegar a ser elegida diputada por Lima Metropolitana, finalmente tratarías de debatir y de proponer a partir del Congreso. Íbamos conversando fuera de cámaras un poco acerca de lo que tú quisieras plantear de ser elegida diputada y me comentabas algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, el tema de la escuela de policías. ¿Qué hacer con la formación de nuestros policías? Un hecho tan importante en la crisis de seguridad ciudadana que nosotros venimos viviendo. Exacto. Yo tengo que reconocer que hay policías que son excelentes, hay policías que de verdad están sirviendo a la institución. Yo he trabajado en el Tribunal de Disciplina Policial y me saco el sombrero por esos grandes policías y les doy las gracias porque todos los días se sacan la mugre por el país. Pero también tenemos que reconocer que hay policías que dañan a la institución. Más aproximadamente el año pasado, 1.200 policías han sido sentenciados por crimen organizado y están siendo investigados más de 1.000 policías por corrupción. Entonces, eso lo que nos llega a explicar a nosotros como ciudadanía es que tenemos que hacer una reforma a la Policía Nacional. La policía es una institución tan importante y vital en esta crisis de seguridad que estamos viviendo que es importantísimo poder fortalecerla. Pero para fortalecerla tenemos que sacar estos malos elementos. Tenemos que hacerlo. Entonces, mi propuesta principal es el tema de la muerte civil para los policías sentenciados por corrupción y por crimen organizado. Ningún policía que sea sentenciado por corrupción o por crimen organizado debería trabajar ya en el Estado. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Tienen una sentencia por corrupción y luego este policía tiene un amigo en la alcaldía o tiene un amigo en el gobierno regional o tiene un amigo que es ministro, ¿no?
¿Y qué es lo que pasa? Lo Lo meten en el contratan. Estado. Jefe de seguridad, jefe de Exacto, planeamiento de seguridad de la municipalidad tal, exacto. etcétera. Eso es lo que sucede. Y nunca se llega a romper la cadena. Quien traiciona a la patria una vez, lo va a hacer siempre. Quien corrompe una vez, lo va a hacer siempre. No solo con los policías, sino con todo funcionario público. Todo funcionario público sentenciado por corrupción y por crimen organizado tiene que ser desterrado del Estado. No pueden trabajar nunca más en su vida en el Estado. Así nosotros estamos dando por lo menos un paso para hacer una limpieza en la gestión pública. Es importantísimo poder hacerlo. Y la segunda, como tú bien lo señalaste, que lo hablamos detrás de cámaras, es la formación en la escuela de policías. Muchos jóvenes han denunciado que para ingresar a la escuela de policías les piden un pago bajo la mesa de 15.000 soles, de 20.000 soles. O le piden buscar un padrino para que el ingreso sea un poco más sencillo. Eso no se puede permitir. Nosotros tenemos que cuidar la dignidad de la institución, proteger la institucionalidad de la Policía Nacional, la cual debe ser sagrada. Y además, también poder darle ese incentivo al joven que puede ingresar a la escuela de policía sin la necesidad de hacer ese pago bajo la mesa. O de tener un padrino. O de tener un padrino, exacto. Todos los jóvenes tienen que tener la misma igualdad de oportunidades para ingresar a la escuela de policías o para ingresar a cualquier escuela de las Fuerzas Armadas. Por eso mi propuesta es, específicamente con la Policía Nacional, que el examen de admisión, que el proceso de admisión esté a cargo de una entidad autónoma e independiente de la Policía Nacional. En este caso podría ser Servir, el cual es una entidad que vela por la meritocracia. Entonces, ahí nosotros por lo menos vamos avanzando y dándole a ese joven la oportunidad de poder acceder a la escuela de policías a través de un proceso meritocrático, transparente y de igualdad de oportunidades. Esas son mis dos propuestas a nivel de Policía Nacional, porque yo creo firmemente que la Policía Nacional es una institución tan valiosa que ahora lamentablemente está desprestigiada. Hoy en día el ciudadano no respeta al policía y eso es algo que no debe pasar. Nosotros tenemos que proteger y cuidar a nuestra Policía Nacional y respetarla. Pero para eso también tenemos que reconocer que hay que hacer una limpieza, por lo menos comenzar con una limpieza. No podemos cerrarnos los ojos, tapar los ojos y tratar de Pensar que no pasa nada. pensar que no pasa nada y tratar de cambiar la situación de la seguridad ciudadana a través de leyes, cuando el problema también Es está. formativo, ¿no? De la formación de las fuerzas policiales. Exacto. Ahora, pero también hay un tema respecto a la formación de las fuerzas policiales y es la falta de vocación policial. Muchos jóvenes ven en la policía, ven quizás en la escuela de suboficiales una última opción para ya tratar de encontrar algún tipo de sustento más adelante. No vemos policías necesariamente que en muchos casos tengan una verdadera vocación de servicio. ¿Qué hacer con esa problemática que todo el mundo la conoce, ¿no? Finalmente, si no logré entrar a la universidad, si no logré entrar al instituto, para no ponerme a delinquir, bueno, postulo a la policía. Y no tenemos policías, en su mayoría, con una vocación de servicio y con una vocación policial. ¿Qué hacer con esa problemática identificada por casi todos los peruanos? A través de incentivos. Yo sí creo que hay muchos jóvenes que quieren ser policías. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, muchos de mis compañeros en secundaria querían ser policías. Querían ser policías y ha sido su sueño. Y ten por seguro que si nosotros le preguntamos a los niños qué es lo que quiere ser cuando seas grande, Ven en el policía a un héroe civil, exacto. Muchos de ellos te van a decir quiero ser que no se policía. pierda ese sentimiento entonces. Vas a ver que no, pero para eso nosotros tenemos que fortalecer a la institución. Policía hoy en día tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios. Si bien es cierto, tenemos que reconocer que su sueldo hace un par de años no estaba acorde al trabajo realizado,
pero se realizaron ahora y se han hecho muchos cambios a favor de los sueldos y las remuneraciones de los policías. ¿Se puede hacer mejoras? Claro que sí. De eso se trata, del fortalecimiento de la escuela de policías. Y la institución en su conjunto para evitar que, digamos, el suboficial vea en los altos mandos una relación en la cual no hay una real, digamos, no horizontalidad porque es una institución castrense, Exacto, pero sí que todos dentro de la institución tienen los mismos derechos y los mismos beneficios de acuerdo a los rangos que ocupan, ¿no? exacto, exacto. Una igualdad de oportunidades y la necesidad del padrinazgo. En función, evidentemente, a la meritocracia. Ahora, también conversábamos acerca de tema educativo, no concretamente la educación superior, el tema del Consejo Directivo de la SUNEDU, el fortalecimiento de esta entidad, de esta institución que vela, en teoría, por la calidad de la educación universitaria. Una institución que en el último tiempo ha sido copada porque evidentemente hay intereses políticos, intereses económicos dentro de la educación universitaria. Muchos de los candidatos actualmente son dueños de universidades o tienen participaciones dentro de ciertas instituciones educativas en la educación superior. ¿Qué hacer con esta institución que, digamos, está copada por ciertos elementos políticos? Mira, algo que ha hecho este Congreso, el daño que nos ha hecho este Congreso, como muestra de la búsqueda de un beneficio solo personal y no para el pueblo ni para los jóvenes, es la reforma de SUNEDO. Ellos anteriormente, como tú recordarás, el consejo directivo de SUNEDO eran elegidos a través de un proceso meritocrático, de un examen meritocrático. Este Congreso lo que hizo es modificarlo. Y ahora el consejo directivo, uno de los miembros del consejo directivo es el representante de todas las universidades privadas. Entonces llegas a ser juez y parte. ¿Cómo yo voy a fiscalizar a una universidad privada si tengo dentro del consejo directivo el representante de las universidades Un privadas? retorno a la Asamblea Nacional de Rectores, digamos. Exacto, exacto. Hoy en día existe un mercantilismo en el tema de educación y lo hemos visto. Hemos visto a muchos jóvenes que han sido estafados a nivel educativo. Y eso es algo que no se puede permitir. Y hablando de educación, una de mis propuestas también es poder garantizar un sueldo adecuado para todos nuestros docentes. Todos nuestros docentes. Es inaudito que nuestros docentes que se sacan la mugre todos los días por nuestros jóvenes, por nuestros niños, que se sacan la mugre para poder formar personas y jóvenes capacitados, tengan un sueldo de 3.000 soles, tengan un sueldo de 3.500. Muy por debajo de lo que les corresponde por la labor que Exacto, ejercen, sobre todo. exacto. Porque no es una labor que dura solamente 8 horas, para nada. Preparación de clases, búsqueda de materiales, etcétera, ¿no? Es algo que está muy postergado y que muchos políticos no analizan y no ven. Mira cómo nuestra situación política y nuestra situación real, social, es bastante risible, ¿no? Mientras que un político te está ganando, ¿cuánto? 30.000 30.000 soles, ¿no? soles y llega tal vez hasta 45.000 con bonos. Ujú. Un docente cesante tiene una jubilación de ¿cuánto? De una burla, 600 soles. Un docente en actividad tiene un sueldo de 3.500. Mientras que estos congresistas han aumentado los bonos, han autorizado más bonos para sus asesores. Mira cómo está la situación de nuestros docentes. ¿Propondrías tú entonces la eliminación y la reducción de los sueldos de los congresistas, de los sueldos de los analistas, de los especialistas de los despachos congresales? De todas maneras, yo considero que no hay una necesidad de tener tantos asesores. No puede ser que un congresista tenga más de 5 asesores. El congresista debería estar preparado para poder asumir la función congresal por sí 100%. mismo. Evidentemente,
un asesor, dos asesores para poder llevar su agenda Listo. congresal, etcétera, ¿no? Exacto. Y el sueldo es, es una burla. O sea, no, es imposible que el congresista esté ganando por encima, como te señalaba, de un docente, de un médico. Casi a un puesto gerencial, ¿no? Cuando debería representar a Exacto, la población. exacto. O sea, el sueldo de ellos debería ser 5.000 soles. El sueldo de ellos deberían ser, de todos los congresistas, deberían ser 4.000 soles. ¿Esa es una postura personal tuya como candidata o es una postura que tiene el partido y lo maneja dentro de su plan de gobierno? Es una postura personal. Sin embargo, primero la gente, dentro de su plan de gobierno, también señala sobre la defensa de nuestros docentes y la lucha por la remuneración adecuada de todos nuestros docentes y sobre todo de nuestros docentes cesantes Cubrir y esa los deuda social jubilados. que se maneja De con el años, magistrado, exacto, el de años. Es magisterio. una lucha social que tenemos nosotros que seguir haciendo y que batallar por ello. Tenemos que lograrlo. Perfecto. ¿Y cómo ven ustedes desde primero a la gente este panorama electoral que viene dándose en estas últimas semanas, estos acomodos en las encuestas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve Marisol? ¿Cuáles son sus expectativas de cara al 12 de abril? Mira, nosotros no creemos en estas encuestas. Esas encuestas nos han demostrado en las últimas elecciones presidenciales que no son ciertas. Castillo nunca apareció en las encuestas. Y al final Castillo arrasó. Marisol viene trabajando día a día, no solo Marisol, todos los candidatos de Primero la Gente venimos trabajando día a día. Ayer hemos estado en Huaycán, Marisol ahora está en Puno, luego en Cusco, hace unas semanas ha estado en Arequipa y tenemos la aceptación del pueblo. Personalmente yo vengo caminando todos los días, he estado en Comas, en el RIMAC, en Caraballo, Buscando en voto a voto. Chorrillos, más allá de buscar votos, escuchando. Es importantísimo caminar y ver las necesidades que están viviendo nuestra gente. Escucharlos, aún De todas maneras, yo creo en la política antigua. Yo creo en la política del puerta a puerta. Si bien es cierto, yo soy joven y tengo 29 años, y debo aceptar que sí, las redes sociales son importantes. Pero las redes sociales no es hacer política. Que yo me grabe videos, o que yo me grabe bailando, o que yo me grabe diciendo mis propuestas, no es hacer política. la política está en la calle La entonces. política está en la calle, la política está caminando, está escuchando, está tocando puertas y sentándose a conversar con los ambulantes y sentándose a conversar con las ollas, con las ollas Con los comunes, transportistas, con los trabajadores, comedores etcétera. populares. Yo he estado hoy día en Comas con Ana, que es del vaso de leche, porque hoy día no han recibido leche. Los niños han ingresado el día de hoy al colegio y en Comas no han recibido leche. Los del vaso de leche no les ha llegado la leche el día de hoy. Entonces ahí tú te preguntas y dices, ¿qué está pasando con nuestro país? Nadie se está haciendo cargo. A nadie les interesa, no les importa. Hay una reducción de beca 18. ¿Cuántos alumnos se han quedado a mitad de carrera? 20.000 alumnos perjudicados. Y a nadie le importa en realidad. A nadie le interesa. Ahora último, nosotros hemos visto la entrevista a Adriana Tudela y Adriana Tudela no sabía cuántas personas no tienen agua en Lima. No sabía el precio del gas. No sabía el precio del gas y es una congresista actual y es una representante del ciudadano actual. ¿A quién entonces está representando si no sabe las necesidades de nuestra gente, si no sabe las necesidades del pueblo? Entonces, ¿qué representa? Bueno, Eso no se puede permitir. Ya no podemos estar viviendo en una situación de un ausentismo del Estado, donde la ciudadanía queda en segundo plano. Escucho mucho bueno, voy a votar por el que está arriba porque no quiero perder mi voto. Por favor, quítese esa idea de la cabeza,
Vote por la persona que usted quiera. Vote por el más preparado. Vote por la persona idónea para manejar este país. Ya no podemos permitir seguir estando gobernando por delincuentes. Ya no más. Bien, me parece muy bien los planteamientos que has podido esbozar con nuestros espectadores y me gustaría que firmemente mires a la cámara y los invites a decidir por primero la gente y en tu candidatura, particularmente con el número 30 para la Cámara de Diputados por Lima. Gracias. Yo los invito este 12 de abril a poder marcar primero a la gente y a poder marcar por Marisol Perestello, que es una persona preparada, con experiencia en la gestión pública. Ha sido congresista, ministra de Justicia. Es una persona que viene caminando el Perú, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Y no va a dejar de caminarlo porque es una persona que siente las necesidades del peruano, tus necesidades, mis necesidades. Yo te invito este 12 de abril a marcar el número 30 para diputados por Lima Metropolitana. También los invito a poder averiguar quién es Belén Ramírez, a poder investigar quién es primero la gente, a poder investigar quién es Marisol Perestello. Vamos a dar un voto informado, un voto que va a poder cambiar la situación de nuestro Perú. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por acompañarnos, por la entrevista y por exponer tus ideas con todos nuestros espectadores. Muchísimas gracias, es un placer estar acá. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por seguir esta entrevista tan amena con Belén y esperemos que este 12 de abril podamos obtener los resultados que el pueblo peruano merece. Muchas gracias y con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a Agenda Electoral en Democracia. Soy Renato Farfán Lorenzi y esta noche nos acompaña el candidato al Senado Nacional con el número 23 del partido Perú Primero, Gustavo Flores. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Renato? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros, compartir con el equipo de Agenda Electoral y compartir sobre todo con los espectadores que evidentemente están esperando escuchar tus propuestas como futuro senador nacional. Gracias por lo del futuro. Esperemos que sí, bueno, es lo que se le debe augurar siempre a cualquier candidato. Ahora, me gustaría conversar acerca de tus propuestas, lo que tú buscas implementar como senador, de ser elegido este 12 de abril con el partido Perú Primero, ¿no? Y yo iba conversando contigo anteriormente acerca de todo el panorama político respecto a las 38 agrupaciones políticas que hoy vienen buscando no solamente un curul en la Cámara de Diputados o en el Senado, sino también llegar a la presidencia. ¿Y cómo es que llegamos a este panorama? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿No? Y tú me ibas explicando un poco de eso y qué hacer para evitar estar en ese tipo de escenarios. Sí, te agradezco la pregunta. Mira, hay mucha gente que le echa la culpa al presidente Martín Vizcarra de esta situación de tener 38 candidatos y más inscritos. Lo que pasa es que han habido como 3 alianzas. Lo que hizo Martín Vizcarra fue rebajar el número de requisitos y el número de firmas para inscribir a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque antes se pedía algo así como 700.000 firmas. Casi imposible. Casi imposible. Y Vizcarra los baja y dice, no, 26.000 afiliados. Muy bien, entonces con eso democratizó, diversificó y aumentó el número de partidos inscritos. Pero esta propuesta iba acompañada de otra, que eran las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué cosas son las PASO? Las PASO vienen a ser, en términos prácticos, como una primera vuelta. La primera vuelta de la primera vuelta. Así es, o una vuelta cero, llamémosla así. Entonces, ahí entraban todos, 38, 40, 50, los que fueran. Y los que pasaban un número determinado o un porcentaje determinado de votación recién entraban a la primera vuelta. Entonces el cálculo era que iban a entrar a la primera vuelta 8 o máximo 10 partidos políticos. Lo cual además tenía otra ventaja, que era que
la prensa tenía más posibilidades de escudriñar a los partidos y a los candidatos. Pero ¿qué hizo este Congreso? Anuló las PASO. Y entonces todos fueron a la primera vuelta. Este zafarrancho es culpa de este Congreso, no de Martín Vizcarra. Ya, eso que quede claro. Y entonces una de las propuestas que yo estoy llevando es que no, que tenemos, o sea, a mí me parece muy bien democratizar la participación política, porque antes solo los partidos que tenían plata como cancha podían inscribirse, o sea, reunir 700.000 firmas es demasiado. No representaban a nadie. Y no representaban a nadie, porque además ni siquiera estaban inscritos. Y entonces, a mí me parece muy bien democratizar, que más partidos puedan acceder, sí, pero a partir de ahí había que poner un filtro, y ese filtro lo han sacado. Entonces, una de las propuestas que yo estoy llevando es la de poner el filtro otra vez, es decir, que haya una vuelta cero, vamos a llamarla así, las PASO, para que lleguen efectivamente a la primera vuelta 8 o 10 agrupaciones como máximo, y que la prensa además tenga más tiempo para escudriñar a los candidatos y a los partidos. Claro, porque en 38 agrupaciones políticas tenemos 38 candidatos a la presidencia, tenemos muchos candidatos, decenas Miles. de candidatos al Senado, Sí. son muchos candidatos, Sí. ¿no? A la Cámara de Diputados, a las vicepresidencias, ¿no? Muchos candidatos que investigar, y el tiempo tampoco alcanza. no alcanza, tampoco es un No tiempo alcanza. cuantioso, ¿no? Y me parece importante esa propuesta que tú a nivel de reforma política estás proponiendo, ¿no? De ser elegido senador. Ahora, también tú tocas el tema de la derogación de las normas pro crimen. Sí. Y acá me gustaría detenerme porque es un tema muy tocado en todos lados, y creo que es importante que el electorado pueda conocer en qué consiste esta normativa a la cual se le denomina pro crimen, y por qué sería en todo caso importante derogarla. Correcto. Son básicamente 8 normas, pero para muestra un botón. Fíjate, antes organización criminal era 3 personas que se reunían para hacer Cometer algo un determinado ilegal, delito, correcto. cometer un delito, algo ilegal. Eso era organización criminal. Y entonces, ¿qué hizo este Congreso? Este Congreso es el peor de todos. O sea, desde que comenzó el siglo, vamos diciendo, este Congreso es el peor de todos, y el que viene, este es el peor de todos, Parece y que el que nunca viene, acaba. y no tocamos fondo, ¿no? Ahora este es el peor de todos, y esperemos ya, a partir del 2026, darle la vuelta y comenzar a Cortar ese mejorar. ciclo. Ujú. ¿Qué hizo este Congreso? Derogó esa ley y la cambió. Ahora, organización criminal es solo si tiene que ver con el tráfico ilegal de mercancías. Llámese oro, llámese droga, llámese madera, llámese tráfico de personas. ¿Qué pasa? Que la extorsión y el sicariato, por ejemplo, que es lo que está de moda, todos los días están matando gente por lo mismo, no es organización criminal. Entonces, ya no pueden ser juzgados por organización criminal en donde las penas son más altas. Ahora, si atrapan al sicario, lo juzgan por asesinato, no por organización criminal, la pena es más baja. Y atrapar al que hizo el pasteo o el reglaje, eso es más difícil. Y atrapar al que prestó la cuenta para recibir los el dineros pago de la es extorsión. todavía más difícil. Ujú. Entonces, ese es un ejemplo de que esta gente lo que ha hecho es cambiar la ley para protegerse, porque resulta que 88 congresistas actuales están investigados por diferentes temas de organización criminal. Entonces, para defenderse, dijeron, ya organización criminal es solo si tiene que ver con el tráfico de Y mercancías también ilegales. ciertas organizaciones políticas que tenían procesos en curso por ser consideradas por la Fiscalía como organizaciones criminales. Por lavado de dinero. Correcto. Ahora ya no hay lavado, ya no es lavado de dinero. Es que realmente, oye, la degradación que ha habido en el Perú en los últimos 10 años es terrible. Lavar dinero es recibir dinero ilícito, darle una vuelta, por ejemplo, a través de cócteles falsos y bancarizarlos, ¿no es cierto?
Eso es lavado de dinero. Pero ¿qué pasó? Que la señora K, que ya sabemos, el 2016 saca 73 congresistas. Y en noviembre del 16 dan una ley con nombre propio creando un nuevo delito, que era aportes ilícitos de campaña. Es lavado de activos, pero lo Con sacaron. otro nombre, con otra tipificación claro. y otra pena. Claro, claro, totalmente. Y entonces, ¿qué pasó? Que la investigación que ellos tenían desde 2011 era lavado de activos. Pero a la hora que crean el nuevo delito, dicen, no, ya no es lavado de activos, ahora es Aporte servicio de campaña. Ok. aporte ilícito de campaña. Ujú. Y eso no era delito el 2011 ni el 2016. Por lo tanto, no hay delito, no, la ley no es retroactiva. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es darle la razón en ese punto, que la ley no es retroactiva. Eso es un abuso de poder que han hecho porque tenían 73 congresistas, Correcto. pero es lavado de activos en cualquier parte. Tenían el testimonio de los aportantes, tenían el testimonio de los lavadores, Ujú. o sea, de la gente que dijo, sí, yo aporté, pero después dijo, no, El yo- famoso pitufeo. el pitufeo, correcto. Y entonces quedaron limpios por eso. O sea, realmente este Congreso, y bueno, y el anterior, lo que están haciendo es proteger el crimen, en realidad, con las leyes que han dado. Encubrir el crimen, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y eso es otro punto también, el tema de la lucha contra la criminalidad, solamente en la investigación, en la lucha policial, sino también en lo que puedan decir los órganos de justicia, ¿no? Los operadores de justicia, los jueces, ¿no? Y acá me detengo respecto al tema de la justicia célere. Cómo poder, digamos, obtener un resultado respecto a la seguridad ciudadana si las sentencias tardan años en salir, si es que tenemos sentencias que por algún tema procesal terminan regresando por nulidades y tenemos delincuentes pues que finalmente no terminan condenados por comisión de delito que sí se han dado, pero por temas a nivel judicial no se les termina condenando con las penas que merecen. Claro, han dado una ley que dice, ah, no, 40 años es mucho tiempo. Absolución, ¿no? O sea, amnistía. Ujú. ¿En qué país del mundo, en qué país democrático del mundo puede ocurrir eso? Yo estoy de acuerdo que los juicios no pueden durar 40 años, ni 20, ni 10. Vamos, 5 ya es demasiado. Pero de ahí a amnistiarlos hay un salto. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que la justicia sea predecible y célere, como es en los países desarrollados. De tal manera que cuando alguien cometa un delito, toda la sociedad sepa cuál es el castigo que va a recibir y efectivamente lo reciba. Para eso proponemos dos caminos. Uno, la modificación de los códigos procesales, que son demasiado garantistas, entre comillas, son garantistas en realidad para los delincuentes, porque para el pueblo no tienen nada de garantía. Y dos, también basarnos en la jurisprudencia, como es el sistema americano. Justamente eso lo hace predecible al sistema americano, que ya todos sabemos cuál es el castigo que va a recibir esa persona. En consecuencia, los juicios tendrían de esa manera que resolverse muy rápidamente, 1 año, 2 años, 3 años, pero no 40. Ujú. Justicia, porque además justicia que tarda no es justicia. Claro. Y modificando los códigos procesales y modificando un poco el chip. Esto tiene que venir desde las universidades, ¿ah? Porque yo he enseñado en una facultad de Derecho y te ponen un chip y eso hay que cambiarlo. El chip tiene que ser el de la jurisprudencia. ¿Cómo se resolvió el caso anterior que era idéntico o parecido? Se resolvió así, bueno, esto es la pena. Porque además, ¿sabes qué? Los jueces no son tontos. Los jueces en 2 papeles saben qué quién tiene pasaba. la culpa y Correcto. claro, y no tienen que demorarse 40 años. En 2 papeles se dan cuenta. Ujú. Pero lamentablemente las cosas están así y nosotros vamos a impulsar tener una justicia predecible y célere porque justicia que funciona es garantía de paz social. O sea, justamente no tenemos paz social, entre otras Porque cosas, no hay justicia. porque no hay justicia.
Correcto. Claro. Otro punto también, Gustavo, que me gustaría conversar es acerca de también un tema de la reforma política, la renovación del Parlamento por Ah, mitades, ¿no? A veces estamos en pleno, los 5 años, ¿no? Que duran los mandatos de los presidentes, los congresistas, en este caso senadores y diputados, y no estamos conformes con su trabajo. Bueno, sin embargo, el presidente lo cambian cada vez que se les antoja, pero digamos, al que se siente representado, que debería sentirse representado por los congresistas, no puede hacer nada, está de manos nada. cruzadas. Entonces, es una propuesta interesante que me gustaría que puedas desarrollar para que lo escuchen los espectadores. Claro, la renovación del Parlamento por mitades, que es lo que se hace en países desarrollados como Estados Unidos y como varios países de Europa. En Estados Unidos, en noviembre de este año, va a haber lo que llaman elecciones de medio término. Se va a renovar la mitad de la Cámara de Representantes y me parece que un tercio del Senado. ¿Por qué? Porque justamente por lo que dijiste, 5 años es mucho tiempo y tenemos que aguantar a estos personajes y no podemos hacer nada. O sea, legalmente no hay nada que se pueda Te lo tienes hacer. que chantar 5 años. Y como dijimos hace un momento, cada congreso es peor que el anterior. Y entonces, y 5 años. Con esta propuesta, a mitad del periodo, renovaríamos la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores. ¿Bajo qué criterios? El primer criterio sería evidente, claro, como no puede ser sorteo, porque alguien me dijo, ¿quién va a tirar una moneda al aire? No, es que... no Aparte, sé. le puede tocar a alguien que está haciendo bien su trabajo. Claro, pero digamos, no se trata de tirar una moneda al aire para ver quién sale. No, no se trata de eso. Además, tampoco es prohibir la reelección. ¿Ah? Ese que termina el periodo puede ir a reelección. No, el criterio sería a través de una reforma constitucional transitoria que diga, claro, esto ya se tendría que hacer para el año 31, pero la reforma la hacemos ahorita. Correcto. Sería que hayan 2 listas de diputados y 2 listas de senadores. La lista de los que se quedan 2 años y medio y de los que se quedan 5 años. De tal manera que ya todos sabemos quiénes son los que se quedan 2 años y medio. Al término de esos 2 años y medio, esas personas pueden ir a reelección, pero además con la participación de más candidatos, obviamente, ¿no? De los partidos. Y lo que va a traer como consecuencia es que aquellos partidos que traicionen sus promesas de campaña y que traicionen al pueblo van a perder curules. Y más bien otros que cumplan pueden aumentar su número de curules. Y te pongo un ejemplo clarísimo que ocurrió el 2020 sin que sea una elección de medio término. El año 2020, ¿te acuerdas que Vizcarra disuelve el Congreso y hay elecciones complementarias? Fuerza Popular pasa de 73 congresistas a 20. Claro. Castigo de la población por el mal trabajo que hicieron, porque la gente entendió que le hicieron la vida imposible a PPK sin motivo, que le hicieron la vida imposible a Vizcarra sin motivo, y cuando viene esta elección complementaria, que así se llamó en ese momento, pasan de 73 a 20, lo cual estuvo muy bien. Lo que estuvo muy mal es que, y ya esa es otra historia, después comienza la pandemia y entonces todo lo bueno que podía venir no vino, pues, porque la pandemia nos cambió la agenda completamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ven ustedes desde el partido este panorama político, ¿no? Teniendo a Mario Vizcarra como el candidato presidencial, que ha estado muy cerca de los primeros lugares en estos meses en las encuestas, pero parece ser que por ahí va perdiendo algunos votos. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Sí, en realidad, y para serte sincero, yo no creo en las encuestas, porque, y lo tengo que decir de esa manera, hay gente que por ser elegante dice, las encuestas son la foto del momento. Sí, las encuestas son la foto del momento, pero fíjate, y siempre cito este ejemplo clarísimo, 7 días antes de la primera vuelta del 2021,
en la última fecha que se podían Publicar las publicar encuestas. encuestas, Ipsos publica no una encuesta, sino un simulacro de votación. Claro, El más certero en teoría. el simulacro, claro, es más Ajá. exacto, más certero, Ujú. efectivamente. Y Pedro Castillo no aparecía. 7 días antes no aparecía. Y luego resulta ganando la primera vuelta con 19%. Ujú. Entonces tú dices, en una semana cambió, ¿no? ¿De dónde salió? Lo ¿O está- siempre estuvo ahí? siempre estuvo ahí y lo ocultaban. Ujú. Entonces, ayer Mario Vizcarra Ujú. tuvo una gran acogida en Cusco. Fue espectacular la cantidad de gente que estaba ahí Ujú. en Cusco, que ya lo hubieran querido tener otros. Entonces, bueno, hay que tener fe. Yo veo bien lo de Vizcarra, me gusta su discurso en cuanto al fondo del tema. Si tú lo escuchas, te vas a dar cuenta que tiene mucha sustancia lo que él dice. Correcto. Eh, y hay algo más, bueno, yo se lo he dicho ya, como la política no es solo racional, sino también emotiva, Ujú. hay que emocionar a la gente también. Entonces yo le he dicho, lo que tú dices está, pero Captar el perfecto. sentimiento del Claro, lector. claro, en cuanto a sustancia, lo que Ujú. dices Da en el clavo. es correctísimo, Ujú. sí, pero falta algo, ¿no? Que es Llegar la al capacidad de corazón. emocionar al Correcto, público. claro. Esperemos que en este tramo que queda, Mario se entrene un poco más y pueda emocionar un poco al público. Ujú. Pero si le escuchas el discurso, es muy sustancioso. Perfecto. Gustavo, me gustaría que puedas comentarle a nuestros electores, a tu cámara, tus principales propuestas, 3 propuestas resumidas, concretas, para que este 12 de abril finalmente puedan decidirse marcar el 1 de Perú primero y el 23 por Senado Nacional. Bueno, a ver, empecemos por lo que es la derogatoria de la figura de la incapacidad moral permanente, porque es una figura que se ha manoseado los últimos 10 años y que ha servido para expulsar presidentes A diestra por y siniestra. cualquier motivo, Ujú. sin motivo. Ujú. En realidad por 87 votos. 87, ¿sabes qué? No me gusta tu corbata, infracción constitucional y 87 votos, chao. La figura de la incapacidad moral permanente viene del siglo XIX. Y en ese tiempo se creía que la locura era un castigo de Dios. Entonces, claro, con el tiempo cambió el término y ahora se llamaría incapacidad mental, pero no moral. Sin embargo, la palabra moral permaneció y la han mal usado. Entonces, primero cambiar la figura de incapacidad moral por incapacidad mental. Claro, si el presidente se vuelve loco, sufre de Alzheimer o algo, Ujú. evidentemente no puede ejercer. Entonces, tendría que dejar el cargo. Claro, científicamente probado, o sea, no declarado por el Congreso. Ujú. Y más bien que el presidente pueda ser vacado si es que comete un delito en flagrancia. O sea, al presidente hay que darle estabilidad. El presidente no puede estar víctima del Congreso por cualquier cosa que dice o hace. Darle estabilidad y no tener 8 presidentes en 10 años. Esa es una. Y después, y permíteme, claro, tal vez la gente de Lima no esté muy de acuerdo, pero la gente del sur sí, y pienso que los jóvenes también. Este Congreso, para variar, ha puesto una ley filtro a los referéndums, a las consultas populares. O sea, antes tú reunías una cantidad de firmas y te ibas a una consulta popular. Pasó con el tema de Fonavi hace el 2010 aproximadamente. Ahora no, ahora puedes reunir 20 millones de firmas, pero el Congreso te va a decir sí, va o no va. Y eso no es democrático, Ujú. porque si el pueblo cumple el requisito y hay una cantidad de firmas X reunidas, se tiene que hacer la consulta popular. Entonces, derogar también ese filtro de tal manera que las personas que quieran lo que quieran, lo propongan y se haga la consulta y que el pueblo decida si determinada ley va o no va.
y termino con esto. Eso incluiría un eventual cambio de constitución. Pero te quiero explicar lo que pasó en Chile, no sé cuánto tiempo nos queda, te quiero explicar lo que pasó en Chile. Fíjate, cuando vieron las protestas de 2019, el presidente Piñera llama a un referéndum para que la gente decida si es que quería una nueva constitución o no. Y gana el sí. Ok, nueva constitución. La segunda pregunta era, ¿tú quieres que los representantes salgan de los partidos o también de los gremios? También de los gremios. Ok, va. Se hace la Asamblea Constituyente, representada por partidos políticos 50%, por los gremios 50%, y sale un texto muy rojo, muy de izquierda. Va a referéndum y gana el no. O sea, no se aprueba esa constitución. Se pasa a la segunda opción, que era la Junta de Notables. La Junta de Notables hace otro texto que resultó ser pues muy de derecha, va a referéndum y también gana el no. Conclusión, en Chile sigue vigente la Constitución de Pinochet de 1990. Entonces, si tú dirás, ¿para qué se hizo todo esto? ¿Para qué se gastó dinero? ¿Para qué? Mano, Chile es un país estable porque se respeta la voluntad popular. Entonces, aquí no tenerle miedo a la nueva Constitución. No quiere decir que va a salir roja, no quiere decir que si sale roja va a ser aprobada. En fin. Respetar la voluntad popular, finalmente. Claro, el tema de fondo y de la democracia es respetar la voluntad popular. Correcto. Exactamente, así que otra de las cosas que propongo es derogar esa ley filtro, porque el Congreso no tiene por qué decidir que si los ciudadanos reúnen una cantidad de firmas necesarias, ellos le dan luz roja o luz verde al pedido, ¿no? Claro. Bueno, eso sería todo. Mi nombre es Gustavo Flores. Postulo con el número 23 al Senado Nacional por el partido Perú Primero. Si usted está de acuerdo con lo que he propuesto esta noche, pues ya saben, la lista al Senado Nacional, busque Perú Primero, que es el 10º casillero de abajo hacia arriba, marque el 1 y en el recuadro en blanco escriba el número 23. Muchas gracias, Renato. Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, compartir con nuestros espectadores todas sus propuestas y esperamos pues que tengan un buen resultado este 12 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por visualizarnos a través de YouTube y todas nuestras plataformas y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.